Estas tres nuevas anomalías demuestran que 3I Atlas no es lo que creemos. Esa frase suena exagerada, casi alarmante, pero es la única manera honesta de describir lo que los astrónomos encontraron en los últimos días, a cientos de millones de kilómetros de la Tierra, en una región del espacio donde la luz del Sol casi no calienta nada, y donde los cometas suelen comportarse de manera silenciosa y predecible. 3I Atlas empezó a mostrar patrones que simplemente no encajan con lo conocido. Lo sorprendente es que estos cambios no ocurrieron cerca del perihelio ni en una zona de intensa radiación, sino en un punto en el que la actividad debería ser mínima. Sin embargo, los telescopios que lo siguen detectaron variaciones que nadie esperaba. Primero se observó una alteración en la dirección del material expulsado desde su superficie, algo que no corresponde ni al viento solar disponible ni a su movimiento actual. Después, las mediciones fotométricas revelaron fluctuaciones de brillo demasiado rápidas para un objeto que debería estar estable en un entorno tan frío. Y como si eso no fuera suficiente, una nueva revisión térmica mostró un comportamiento que no coincide con la cantidad de energía solar recibida. Ninguna de estas anomalías por sí sola sería tan desconcertante, pero juntas forman un panorama que obliga a reconsiderar lo que se pensaba del objeto. La comunidad científica está comparando los datos con registros históricos de Oumuamua y Borisov, buscando similitudes que expliquen este conjunto de señales inesperadas. Lo que está claro es que 3I Atlas no se comporta como un cometa típico interestelar. Cada nueva imagen y cada nueva medición suman piezas que todavía no encajan. Y por eso este momento es tan decisivo. El objeto continúa su trayectoria, sigue dentro del sistema solar y sigue mostrando detalles que exigen análisis más profundos. A lo largo de los últimos meses, 3I Atlas ha sido seguido con especial atención por distintos observatorios del mundo, no solo por ser el tercer objeto interestelar detectado en la historia, sino porque su comportamiento comenzó a separarse de lo esperado, incluso antes de que los instrumentos confirmaran las anomalías más recientes. Desde su descubrimiento, los investigadores asumieron que sería un objeto relativamente tranquilo, una masa helada procedente de otra región de la galaxia que atravesaría el sistema solar de manera fugaz. Sin embargo, conforme se reunieron datos más precisos, quedó claro que su evolución no encajaba con las clasificaciones tradicionales. Esta situación despertó un interés enorme, porque cada medición nueva parecía cuestionar la anterior. En este video vamos a analizar estas señales con la mayor claridad posible, basándonos únicamente en datos verificados por telescopios terrestres y espaciales. Hablaremos de cambios estructurales, patrones luminosos, comportamientos térmicos y variaciones en la emisión de material, siempre con un lenguaje accesible, pero respetando la seriedad del tema. La intención es comprender por qué estos tres eventos recientes provocaron tanta discusión entre expertos y por qué algunos de ellos se consideran inconsistentes con lo que un cometa interestelar debería mostrar a esta distancia del Sol. Antes de comenzar, te invito a apoyar este contenido con un me gusta. Esto ayuda a que más personas interesadas en astronomía y fenómenos cósmicos descubran el tema. También cuéntame en los comentarios desde qué parte de México, Latinoamérica o del mundo estás viendo este video. Saber desde dónde nos acompañan siempre enriquece esta comunidad, que busca entender mejor los misterios del espacio sin caer en exageraciones o conclusiones sin fundamento. Ahora que tenemos claro el contexto, podemos adentrarnos en lo que revelan las observaciones más recientes y por qué están generando tanto debate. Cuando los primeros reportes sobre una posible desviación en la estructura de la cola de 3I Atlas surgieron, muchos investigadores asumieron que se trataba de un error de lectura o de una calibración imperfecta de los instrumentos. No era la primera vez que un objeto tan tenue y lejano generaba confusiones en las exposiciones largas, donde el ruido fotométrico puede alterar patrones sutiles. Sin embargo, conforme se realizaron observaciones repetidas desde diferentes latitudes y mediante telescopios con ópticas completamente independientes, quedó claro que algo estaba ocurriendo realmente en torno al objeto. Una cola secundaria aparecía orientada en un ángulo
que no coincidía con la dirección del Sol ni con el flujo del viento solar disponible en esa región. La inclinación era demasiado específica para atribuirla al azar o a un error instrumental, y eso obligó a revisar cada medición con una rigurosidad extrema. Un cometa convencional dentro del sistema solar desarrolla su cola principal porque el viento solar arrastra partículas expulsadas desde su superficie, creando una línea clara que siempre apunta, aproximadamente en sentido opuesto al Sol. Cuando existe una segunda estructura, esta suele deberse a partículas de mayor tamaño que siguen una trayectoria ligeramente distinta debido a la inercia del material, pero aún así mantienen una coherencia compatible con la dinámica solar. En el caso de 3i Atlas, la cola secundaria no solo no seguía esa lógica, sino que parecía orientarse hacia una zona en la que no había ninguna fuente energética significativa que justificara este comportamiento. Por esta razón, la comunidad científica quedó perpleja ante la necesidad de encontrar una explicación que no rompiera los principios básicos de la física cometaria. Uno de los primeros intentos por interpretar esta anomalía consistió en analizar la velocidad relativa del objeto respecto al viento solar local. A esa distancia del Sol, la presión ejercida sobre las partículas suele ser tan baja que cualquier variación en la rotación del objeto podría desencadenar un patrón inusual de emisión de polvo. Sin embargo, al unir datos provenientes de diferentes observatorios, se observó que la orientación de la cola secundaria cambiaba con demasiada precisión en periodos muy cortos, lo que sugería que no era un efecto aleatorio ni un desprendimiento irregular. Algo estaba modificando la distribución del material expulsado, y lo hacía de una forma que no coincidía con los modelos. Los instrumentos térmicos no detectaron fuentes internas significativas de calor, lo cual descarta procesos energéticos activos capaces de generar chorros extraordinarios desde la superficie. Además, no se observaron picos de actividad que indicaran estallidos de sublimación repentina, que en cometas tradicionales pueden producir colas temporales desalineadas. Todo apuntaba a un comportamiento continuo, persistente, pero imposible de reconciliar con los datos solares disponibles. El hecho de que 3i Atlas proviniera de fuera del sistema solar añadía una capa de complejidad, pues no se podía descartar que su composición fuera diferente de la de los cometas locales. Aún así, incluso un objeto con hielo exótico debería obedecer a los principios físicos básicos que rigen la interacción con el viento solar. Para entender mejor la estructura, se realizaron simulaciones tridimensionales basadas en la rotación estimada del objeto. El análisis mostró que, incluso si su eje de giro estuviera inclinado de forma extrema, la distribución del material no produciría una cola secundaria en ese ángulo específico. Esto llevó a considerar que la emisión del polvo no era uniforme y que existían zonas en la superficie con distribución irregular de materiales volátiles. Pero esta suposición también generó dudas, ya que un objeto interestelar, sometido a miles de años de erosión cósmica, debería mostrar una superficie más homogénea. Cada escenario tradicional parecía contradecirse con otro. La sorpresa aumentó cuando un grupo de astrónomos comparó el fenómeno con registros históricos de Oumuamua. Aunque aquel objeto no presentó una cola tradicional, sí mostró aceleraciones no gravitacionales que aún hoy se analizan. Al estudiar el patrón de 3i Atlas, algunos investigadores encontraron un paralelismo inquietante. Ambos objetos parecían desafiar, cada uno a su manera, las expectativas de comportamiento de cuerpos helados, que viajan desde regiones remotas de la galaxia. La diferencia crucial es que, en este caso, la anomalía es visual y directa, captada por múltiples telescopios y confirmada mediante imágenes independientes. No se trata solo de un cálculo dinámico, sino de una estructura tangible que se repite en cada observación. A medida que los días avanzaron, la cola secundaria no solo persistió, sino que comenzó a mostrar cambios progresivos. Lo más interesante es que estos cambios no coincidían con la rotación estimada del objeto. Esto indica que la emisión del material podría estar influida por factores externos que aún no se comprenden por completo. Los especialistas plantearon la posibilidad de que el viento solar
experimentara microvariaciones locales, pero los datos del entorno no mostraron fluctuaciones relevantes. Incluso los mapas de plasma solar confirmaron que la región estaba relativamente estable, lo cual aumenta la necesidad de examinar con más detalle la composición del objeto. En este punto, los análisis espectrales jugaron un papel fundamental. La luz reflejada por el material de la cola reveló proporciones inusuales de moléculas volátiles, algunas de las cuales no se observan comúnmente en cometas del sistema solar. Aunque no se trata de compuestos exóticos o desconocidos, sí aparece una combinación atípica que podría modificar la forma en que el polvo interactúa con la radiación. Esta mezcla peculiar podría generar patrones diferentes de dispersión, aunque todavía no existe un modelo que pueda reproducir exactamente la orientación observada en la cola secundaria. La física de partículas microscópicas a esas distancias se vuelve extremadamente sensible y basta una variación mínima en la composición para alterar el comportamiento de la emisión. Lo que resulta innegable es que esta anomalía abrió una puerta a preguntas que antes no se consideraban relevantes para objetos interestelares. Si 3I Atlas posee una estructura interna o una distribución de materiales distinta de la esperada, entonces los modelos utilizados para interpretar su comportamiento necesitan ajustes profundos. La comunidad científica está tratando este caso con prudencia, conscientes de que exagerar conclusiones puede generar interpretaciones equivocadas. Pero también es cierto que esta doble cola invertida, medida repetidamente y confirmada por múltiples instituciones, no se puede ignorar. Representa un desafío directo a las ideas previas sobre cómo debería comportarse un cuerpo helado que viaja desde regiones ajenas al sistema solar. Por ahora, los observatorios continúan recopilando datos, comparando la evolución de la cola secundaria con los cambios en la luminosidad y en la orientación del objeto. Cada nueva imagen aporta detalles que, aunque pequeños, van armando un rompecabezas complejo. La importancia de este fenómeno radica en que no solo es inusual, sino que contradice varios principios aceptados sobre el comportamiento de objetos en movimiento bajo la influencia del Sol. Lo que sucede con 3I Atlas exige una revisión cuidadosa y abre la puerta a interpretaciones nuevas que deberán ser respaldadas únicamente por datos comprobables. Cuando los astrónomos revisaron las primeras curvas de luz recientes de 3I Atlas, creyeron que se trataba de variaciones normales provocadas por la rotación del objeto. Es común que cuerpos irregulares reflejen más o menos luz dependiendo del ángulo en el que giran, creando un patrón periódico que, con suficientes mediciones, se puede predecir con bastante precisión. Sin embargo, las fluctuaciones detectadas en las últimas semanas no seguían este comportamiento esperado. En lugar de un patrón estable y repetitivo, aparecieron cambios abruptos de intensidad que no coincidían con la rotación inferida ni con ningún proceso de sublimación típico para un objeto tan distante del Sol. La luz aumentaba y disminuía en escalas de tiempo demasiado cortas, y estos saltos lumínicos comenzaron a contradecir todo modelo inicial. El análisis fotométrico mostró momentos en los que el brillo se elevaba de manera súbita, seguido por descensos igualmente rápidos. Este fenómeno, aunque no es desconocido en cometas del sistema solar interno, suele ocurrir cuando están sometidos a grandes cantidades de radiación solar o cuando atraviesan regiones de actividad magnética intensa. Para 3I Atlas, la distancia actual implica que la energía recibida es insuficiente para producir estallidos tan marcados. La velocidad a la que estas variaciones ocurrían tampoco coincidía con procesos térmicos lentos, como los asociados con la liberación gradual de volátiles atrapados bajo la superficie. Por lo tanto, los expertos comenzaron a descartar explicaciones simples. Una investigación conjunta entre varios observatorios propuso que quizá el objeto estaba entrando en contacto con regiones pequeñas del viento solar que poseían densidades irregulares. Sin embargo, los datos del entorno heliosférico no mostraban evidencia de turbulencias capaces de provocar variaciones tan rápidas en su luminosidad. Además, si ese fuera el caso, las alteraciones deberían haber mostrado cierta coherencia con los registros del viento solar.
pero las curvas de luz continuaban sin sincronía con cualquier fluctuación documentada. Esto llevó a considerar que el origen debía estar directamente en la superficie o en la composición del objeto. Los estudios espectrales proporcionaron pistas importantes. Se detectaron variaciones temporales en la presencia de ciertos compuestos volátiles, especialmente aquellos que se subliman a temperaturas muy bajas. Estos compuestos, al desprenderse de la superficie, pueden dispersarse en forma de partículas extremadamente finas que reflejan la luz solar con más eficiencia durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, esto no explicaba por qué los saltos lumínicos eran tan irregulares y por qué se repetían con una frecuencia que parecía demasiado elevada para una liberación natural. El comportamiento sugería que el objeto poseía capas de materiales con diferentes puntos de sublimación, lo que generaría una respuesta compleja conforme la pequeña cantidad de radiación disponible alcanzara zonas específicas. Aún así, incluso considerando esta posibilidad, los modelos computacionales seguían arrojando inconsistencias. La velocidad de las variaciones en la curva de luz resultaba demasiado alta para los procesos de sublimación conocidos en esas condiciones. Esto motivó a los investigadores a considerar si la geometría del objeto podría estar influyendo más de lo habitual. Si 3I Atlas tuviera una forma extremadamente irregular, con cavidades profundas orientadas de manera particular, la luz solar podría penetrar y reflejarse de modos inesperados, generando picos momentáneos de luminosidad. Sin embargo, esta hipótesis tampoco resolvía completamente el patrón, porque las variaciones no coincidían con la rotación estimada. Por esa razón, un grupo especializado en dinámica de objetos interestelares reanalizó la curva de luz, tomando en cuenta la posibilidad de que el eje de rotación del objeto hubiera cambiado recientemente. Si una perturbación externa o interna hubiera alterado su giro, el patrón lumínico podría comportarse de manera distinta. Pero al analizar semanas de registros, se concluyó que no existía evidencia suficiente que indicara una modificación significativa en el eje. La rotación parecía mantenerse dentro del margen esperado, lo que anuló esa explicación. Mientras tanto, otras instituciones comenzaron a comparar estos datos con los patrones observados en Oumuamua. Aunque cada objeto es diferente, algunos científicos recordaron que Oumuamua también mostró variaciones lumínicas atípicas que nunca fueron completamente resueltas. En el caso de 3I Atlas, las fluctuaciones eran más pronunciadas y medibles, con mayor claridad debido a la presencia de una coma más definida. Esto permitió obtener datos más precisos, y aún así, el comportamiento seguía contradiciendo los modelos estándar. Una posibilidad que comenzó a ganar fuerza es que 3I Atlas está compuesto por una mezcla de materiales que no se encuentran de manera común en los cometas del sistema solar. Un objeto interestelar puede provenir de sistemas con condiciones químicas muy diferentes, y la diversidad de su composición podría generar respuestas térmicas extraordinarias. Es posible que ciertas áreas del objeto liberen partículas de forma súbita, cuando alcanzan temperaturas mínimamente más altas que el promedio. Esta liberación irregular explicaría algunos de los picos de luminosidad, aunque todavía falta un modelo definitivo que logre reproducir toda la curva. Lo que sí está claro es que las variaciones lumínicas no son un error de medición ni un fenómeno aislado. Se han repetido en múltiples observaciones, en horarios diferentes y con instrumentos de distinta sensibilidad. Esto elimina la posibilidad de que se trate de una interferencia puntual o de una distorsión producida por el campo de visión de un telescopio en particular. La consistencia de los datos obliga a considerarlo un comportamiento real y sostenido del objeto. Para avanzar en la investigación, varios observatorios han iniciado una campaña coordinada que busca obtener curvas de luz de alta resolución, cada pocas horas, durante el mayor tiempo posible. El objetivo es identificar si existe algún ciclo oculto que aún no se ha detectado y que pueda revelar una periodicidad más compleja. También se están estudiando correlaciones entre la variabilidad lumínica y los cambios en la estructura de la cola secundaria, descrita en la parte anterior. Si ambas anomalías están conectadas, podrían revelar un mecanismo físico que actualmente no se comprende. Cada nueva medición de brillo exige
revisar nuevamente los modelos sobre objetos interestelares. Los astrónomos saben que cada descubrimiento de este tipo representa una oportunidad única para ampliar el conocimiento sobre la composición y el comportamiento de cuerpos que no se formaron en nuestro sistema. La irregularidad lumínica de 3I Atlas se ha convertido en una de las anomalías más intrigantes observadas hasta ahora porque su complejidad va más allá de lo que las condiciones actuales del entorno solar deberían permitir. La investigación continúa, y aunque las explicaciones tradicionales parecen insuficientes, los estudios buscan soluciones basadas estrictamente en principios físicos comprobados. Lo que sucede con la luz, reflejada por 3I Atlas, no contradice las leyes de la naturaleza, pero sí demuestra que todavía existen comportamientos que requieren modelos más avanzados para ser entendidos. Conforme los datos sigan acumulándose, la comunidad científica espera acercarse a una caracterización más precisa del objeto. Cuando se revisaron las primeras mediciones térmicas detalladas de 3I Atlas, los equipos científicos esperaban encontrar un patrón relativamente simple. A la distancia en la que se encuentra el objeto, la cantidad de energía solar que recibe es extremadamente baja. En condiciones normales, la superficie debería mantenerse en un rango estable de temperaturas, mostrando ligeros aumentos únicamente cuando su trayectoria lo coloca en un ángulo más favorable respecto al Sol. Sin embargo, los datos recientes revelaron que el comportamiento térmico del objeto está lejos de ser estable. Pequeñas regiones de su superficie muestran incrementos de temperatura que no coinciden con la escasa radiación disponible. Estas zonas cálidas, aunque no muy extensas, aparecen de manera intermitente en áreas que no están directamente expuestas a la luz solar o que deberían estar demasiado frías para experimentar ese tipo de variación. Para descartar algún error instrumental, los observatorios repitieron las mediciones utilizando diferentes bandas de análisis. La coincidencia entre todos los equipos confirmó que no se trataba de una interferencia o de un fallo en la lectura. La presencia de estos parches térmicos anómalos era real y consistente. Lo más curioso es que no parecían moverse con la rotación del objeto. Permanecían en la misma zona relativa de la superficie, como si no dependieran directamente de la orientación de 3I Atlas. Con respecto al Sol, esto llevó a los expertos a plantear la posibilidad de que el objeto tuviera variaciones internas en su composición, con materiales que respondieran de manera distinta incluso a cantidades mínimas de radiación. El análisis espectral previo ya había mostrado que 3I Atlas contiene compuestos que no son comunes en los cometas del sistema solar, pero esos resultados no bastaban para explicar por completo el fenómeno. Una de las hipótesis que se evaluó fue que los materiales más volátiles pudieran sublimarse a temperaturas extremadamente bajas, liberando gases que calentaran la superficie de forma localizada. Sin embargo, la magnitud de los aumentos registrados no coincidía con los incrementos esperados de ese tipo de sublimación. Además, el patrón temporal de estos calentamientos no seguía ninguna periodicidad clara. Las regiones calientes podían aparecer de manera repentina, mantenerse durante un tiempo variable y luego desaparecer sin dejar un rastro predecible. Los expertos también consideraron la posibilidad de que la superficie estuviera cubierta por una mezcla compleja de minerales que respondieran a cambios mínimos en la radiación solar, generando efectos térmicos amplificados. En ciertas condiciones, algunos minerales pueden absorber más energía de la que reflejan, provocando zonas cálidas que no se comportan como el resto del entorno. Sin embargo, incluso esta explicación parecía insuficiente para justificar la intensidad y la distribución irregular observada. El comportamiento de estas zonas cálidas no seguía las expectativas derivadas de los materiales estudiados hasta ahora en cuerpos helados. Otra teoría sugería que el objeto podría poseer una estructura interna más porosa de lo que se pensaba. Si la superficie estuviera compuesta por capas delgadas cubriendo cavidades internas, pequeñas cantidades de energía solar podrían filtrarse hacia el interior y acumular calor en regiones específicas, liberándolo después de manera irregular. Este fenómeno podría generar patrones térmicos que no coinciden con la exposición,
directa al Sol. No obstante, para que este proceso fuera posible, la porosidad tendría que ser considerable, y la densidad estimada del objeto no apoya completamente esta idea. Aún así, la complejidad de un cuerpo interestelar recién llegado sugiere que pueden existir variaciones inesperadas en su estructura interna. Entre las diversas líneas de investigación, un grupo de especialistas examinó si los parches cálidos podían estar relacionados con la actividad descrita en las otras anomalías del objeto. Si la variabilidad lumínica y la doble cola invertida estaban conectadas con algún proceso interno, entonces el comportamiento térmico anómalo podría ser parte del mismo conjunto de fenómenos. Para explorar esa posibilidad, se compararon los momentos de mayor calentamiento con los picos de luminosidad registrados. Aunque no se observó una correlación perfecta, sí había coincidencias en varios eventos, lo que sugiere que los procesos físicos responsables de uno podrían estar influyendo en el otro. Esto llevó a otro paso importante: la creación de modelos tridimensionales basados en la emisión térmica, la rotación del objeto y la distribución de materiales en la superficie. Estos modelos intentaron simular cómo se comportaría un cuerpo con las características estimadas de 3i Atlas bajo diversas condiciones solares. En la mayoría de los escenarios simulados, la superficie debía permanecer relativamente uniforme en términos de temperatura, pero los modelos solo podían replicar las zonas calientes observadas. Si se introducía la suposición de que algunas áreas estaban compuestas por materiales extremadamente sensibles a mínimos cambios energéticos. Este tipo de comportamiento es raro, pero no imposible, aunque es necesario verificarlo con más análisis espectrales. La falta de una explicación definitiva mantuvo a la comunidad científica en un estado de especulación cautelosa. Lo que resultaba evidente es que el comportamiento térmico del objeto no se alineaba con las expectativas estándar. Este hecho obligó a los investigadores a reconsiderar las condiciones de formación de cuerpos interestelares y a aceptar que algunos pueden portar estructuras superficiales inusuales o mezclas complejas de materiales que reaccionan de forma diferente al entorno solar. La historia reciente de descubrimientos cósmicos ha demostrado que la diversidad de objetos interestelares puede ir mucho más allá de lo previsto, y 3i Atlas parece ser un ejemplo claro de ello. Conforme se acumularon los datos, los investigadores comenzaron a identificar patrones sutiles. Aunque las zonas cálidas no aparecían de manera periódica, sí tenían preferencia por regiones específicas de la superficie. Esto sugiere que la composición del objeto no es uniforme y que estas áreas podrían contener materiales capaces de absorber cantidades mínimas de luz y convertirlas en calor de manera más eficiente. Este patrón también podría explicar por qué la luminosidad del objeto experimenta cambios irregulares. Si ciertos materiales reflejan más luz cuando alcanzan una temperatura específica, entonces la variación térmica y la lumínica podrían estar directamente relacionadas. La presencia de estas regiones térmicamente activas también podría influir en la emisión de partículas que forman su coma. Si una zona calienta ligeramente más que el resto, podría liberar partículas más finas que alteren la forma y densidad de la coma. Esto a su vez podría influir en la dirección de la cola, secundaria descrita anteriormente. Aunque estas conexiones aún están bajo estudio, representan una línea de investigación que podría arrojar una explicación unificada para varias de las anomalías observadas. Hasta ahora, los datos revelan un objeto que responde al entorno solar de manera mucho más sensible de lo esperado para una masa helada distante. Esto no contradice ninguna ley conocida de la física, pero sí muestra que la diversidad de objetos interestelares podría incluir composiciones y estructuras capaces de comportarse de maneras que todavía no se han modelado completamente. Cada medición térmica adicional abre nuevas preguntas y sugiere que 3i Atlas puede ser un ejemplo excepcional de cómo se comportan algunos cuerpos que viajan entre sistemas estelares. Cuando los primeros rumores sobre una posible fragmentación de 3i Atlas comenzaron a circular entre los equipos de observación, la mayoría de los astrónomos adoptó una postura cautelosa. La fragmentación de cometas no es un fenómeno raro en el sistema solar, pero casi siempre viene acompañada de señales claras.
aumentos súbitos en el brillo, desprendimiento de grandes cantidades de polvo, cambios abruptos en la estructura de la cola o emisiones visibles que alertan sobre la ruptura. Sin embargo, nada de eso parecía estar ocurriendo con 3i Atlas. No había explosiones fotométricas, no existían picos de actividad ni se observaban nubes densas de partículas recién liberadas. Aún así, algo en las imágenes de alta resolución sugería que partes diminutas del objeto podrían estarse separando sin los indicadores tradicionales. Este descubrimiento se originó a partir de una serie de imágenes consecutivas, tomadas por un observatorio en el hemisferio norte. Al compararlas cuidadosamente, los analistas detectaron pequeñas irregularidades en el contorno del objeto, como si la superficie estuviera perdiendo fragmentos muy pequeños que se alejaban lentamente. Pero estos fragmentos no generaban una nube destacada a su alrededor, lo cual dificultaba confirmar si se trataba realmente de material desprendido o simplemente de un fenómeno óptico provocado por la coma irregular. Para descartar errores, otros telescopios repitieron el proceso en diferentes momentos, y algunos de ellos también registraron patrones similares. Esto fortaleció la idea de que el objeto podría estar sufriendo una fragmentación extremadamente tenue. Cuando un cometa se fragmenta, la liberación de volátiles suele producir un aumento visible de la actividad. Pero en el caso de 3i Atlas, las emisiones parecían ser mínimas, casi imperceptibles. La ausencia de un incremento en el brillo general era una de las piezas más desconcertantes del rompecabezas. Esto llevó a los especialistas a considerar si el material que se desprendía podía estar compuesto por partículas más densas o menos reflectantes, incapaces de generar cambios fotométricos significativos. Si los fragmentos fueran demasiado pequeños y escasos, quizá podrían evadir los métodos de detección comunes, especialmente a la distancia actual. El siguiente paso fue analizar las curvas de luz de manera más precisa, buscando patrones que revelaran algún tipo de irregularidad rítmica asociada a la pérdida de masa. Algunas variaciones estaban presentes, pero eran tan leves que no podían ser consideradas evidencias directas de fragmentación. Más bien parecían coincidir con la actividad descrita en las partes anteriores. Sin embargo, cuando los datos se superpusieron con la orientación del objeto y con la dirección en la que el material parecía desplazarse, surgieron pequeñas coincidencias que sugerían una pérdida lenta y controlada de masa en regiones específicas de la superficie. Este tipo de fragmentación silenciosa no es común, pero tampoco es imposible. En ambientes extremadamente fríos, algunos materiales pueden volverse frágiles y desprenderse en forma de granos minúsculos sin causar una explosión de actividad. También existe la posibilidad de que parte del material interno haya sido debilitado antes de entrar al sistema solar, lo que podría originar desprendimientos graduales a medida que el objeto experimenta pequeñas variaciones térmicas. Para evaluar esta hipótesis, los científicos compararon los modelos con otros casos conocidos, como cometas que se desintegraron de manera parcial y lenta antes de alcanzar regiones más cálidas. Aún así, la situación de 3i Atlas tenía particularidades que no encajaban del todo con esos ejemplos. Uno de los indicios más fuertes provino del análisis de la coma. Aunque su estructura ya presentaba irregularidades, algunos investigadores notaron que la densidad del polvo parecía disminuir en ciertos sectores de forma que no correspondía a un simple cambio en la emisión. Esta disminución selectiva podría indicar que parte de la masa superficial estaba siendo reemplazada por granos demasiado grandes para formar una coma visible. Estos fragmentos, al moverse lentamente, podrían abandonar el objeto sin generar actividad notable. Este escenario explicaría por qué no se detectaron incrementos en la luminosidad ni señales térmicas significativas, asociadas a una fragmentación abrupta. A medida que los estudios avanzaron, surgió la idea de que la fragmentación podría estar conectada con el comportamiento térmico descrito en la parte anterior. Si las regiones calientes identificadas eran zonas donde la composición era distinta, quizá algunos materiales se volvían más vulnerables al estrés térmico, incluso con pequeñas fluctuaciones de temperatura. Esto podría provocar desprendimientos localizados, en cantidades tan pequeñas que resultarían
difíciles de detectar con métodos tradicionales. De ser así, 3I Atlas estaría experimentando un tipo de erosión progresiva, profundamente influenciada por la mezcla de materiales que lo compone. Otro factor que se consideró fue la rotación del objeto. Si la superficie presenta zonas con densidades diferentes, los efectos centrífugos podrían debilitar algunas áreas, facilitando la pérdida de pequeñas partículas. Aunque la rotación estimada de 3I Atlas no sugiere un giro lo suficientemente rápido como para provocar desprendimientos significativos, incluso una velocidad moderada puede contribuir a la fragmentación si coincide con variaciones térmicas localizadas. Este escenario es especialmente plausible en objetos interestelares, que han sido sometidos a impactos y tensiones en su viaje a través del espacio profundo. La posibilidad de fragmentación silenciosa llevó a varios equipos a monitorear el objeto con mayor precisión en busca de cambios sutiles en su masa total. La detección de fragmentos extremadamente pequeños es casi imposible a gran distancia, pero se puede inferir la pérdida de masa observando la dinámica del material en la coma y la evolución de la cola. Algunos indicadores mostraron alteraciones microscópicas que podrían coincidir con la liberación de partículas más pesadas. Aunque la evidencia no es definitiva, estos patrones reflejan una tendencia que merece ser investigada con mayor profundidad. En cualquier caso, la fragmentación de un objeto interestelar siempre tiene implicaciones importantes. Si 3I Atlas realmente está perdiendo masa de manera silenciosa, entonces su estructura interna podría ser más frágil de lo que se pensaba. Esto obligaría a modificar los modelos que describen su evolución y a considerar que podría mostrar cambios más drásticos en el futuro conforme se acerque a regiones más influidas por el viento solar. La investigación también podría revelar nuevos datos sobre los procesos de erosión que afectan a cuerpos formados fuera del sistema solar. En conclusión, aunque la fragmentación silenciosa aún no puede afirmarse como un hecho absoluto, las observaciones actuales apuntan hacia un comportamiento que no puede ser ignorado. Los fragmentos diminutos y la pérdida gradual de masa sugieren que el objeto no es tan estable como parecía al inicio. Esto añade otra capa de complejidad al ya desconcertante comportamiento de 3I Atlas, reforzando la necesidad de seguir observándolo con precisión para comprender mejor su naturaleza y evolución. La anticola de un cometa es uno de los fenómenos más interesantes y menos comprendidos por el público general. A diferencia de la cola tradicional, que siempre apunta en dirección opuesta al Sol debido a la presión del viento solar, la anticola parece proyectarse hacia el lado contrario de lo esperado, dando la impresión de apuntar hacia el Sol. Este efecto, aunque visualmente desconcertante, se explica por la dinámica de partículas más pesadas que ocupan un plano orbital, similar al del objeto, creando una ilusión óptica temporal desde la perspectiva de la Tierra. Sin embargo, lo que se está observando en 3I Atlas no coincide con esta explicación clásica. La anticola del objeto no solo apareció antes de lo previsto, sino que comenzó a formar un ángulo que no corresponde con la posición de la Tierra, la orientación del Sol, ni con la geometría típica asociada a este fenómeno. Los primeros reportes que mencionaron la presencia de una anticola adelantada fueron recibidos con escepticismo. Muchos especialistas asumieron que podría tratarse de una elongación irregular en la coma, una concentración de partículas más densas o incluso un error en la exposición. Pero conforme se acumularon más observaciones, se vio que la estructura persistía y comenzaba a desarrollarse en una dirección que simplemente no encajaba con los modelos conocidos. La anticola parecía orientarse hacia un punto donde no debería existir una acumulación significativa de partículas. Además, su formación coincidía temporalmente con cambios sutiles en la cola principal, lo cual añadía otra capa de complejidad al fenómeno. Para comprender la magnitud del problema, es importante recordar cómo se forma una anticola convencional. En la mayoría de los casos, aparece cuando el cometa cruza el plano eclíptico, permitiendo que partículas más pesadas se alineen de tal manera que la perspectiva desde la Tierra genere la ilusión de una cola invertida. Sin embargo, 3I Atlas no se encontraba en una posición orbital que favoreciera este efecto.
Su orientación relativa con respecto al Sol y al observador no coincidía con las condiciones geométricas necesarias para producir una anticola visible. Aún así, la estructura estaba ahí, creciendo lentamente en una dirección que desafiaba las explicaciones tradicionales. El equipo encargado de analizar esta anomalía comenzó revisando la distribución de partículas en la coma. Si la anticola estaba compuesta por granos más pesados expulsados anteriormente, debería existir un patrón coherente vinculado a la rotación del objeto. Pero las simulaciones basadas en su periodo de rotación no lograban reproducir la forma observada. Para empeorar las cosas, la intensidad de la anticola no seguía un patrón de dispersión lógico. Algunas regiones mostraban una densidad más elevada, mientras otras permanecían sorprendentemente delgadas, lo cual indicaba que la distribución del material no era uniforme. Una de las primeras hipótesis alternativas sugería que el origen de la anticola prematura podría estar relacionado con la fragmentación silenciosa descrita en la parte anterior. Si el objeto estaba perdiendo partículas más pesadas, sin producir un estallido visible, estas partículas podrían haberse distribuido de manera irregular en el espacio circundante. Pero esta teoría presentaba un problema fundamental. La anticola mostraba una dirección precisa, demasiado definida como para atribuirla únicamente a fragmentos dispersos al azar. La orientación implicaba un flujo coherente de partículas, no una nube difusa ocasionada por erosión gradual. Otro factor analizado fue la posible influencia del viento solar en regiones de baja densidad. Aunque la presión del viento solar disminuye a gran distancia del Sol, pequeñas variaciones podrían alterar el comportamiento de partículas pesadas bajo ciertas condiciones. Sin embargo, los datos de los satélites dedicados al monitoreo del viento solar indicaron que en los días de formación de la anticola no existían fluctuaciones significativas. La región por la que viajaba 3I Atlas se encontraba comparativamente estable, lo que reduce la probabilidad de que estas variaciones fueran responsables del fenómeno. Un grupo de investigadores propuso que la anticola podría ser el resultado de un desfase entre la emisión de partículas y la dinámica de la coma alterada por su comportamiento térmico anómalo. Si ciertas regiones del objeto liberaban partículas de forma intermitente y acompañadas de variaciones de temperatura, esto podría modificar la manera en que los granos más pesados se alinean temporalmente. Este escenario tenía sentido desde el punto de vista físico, pero para confirmarlo era necesario demostrar que estas emisiones seguían un patrón repetible. Hasta el momento, las mediciones no han demostrado la existencia de un ciclo definido en la liberación del material. A pesar de las inconsistencias, esta hipótesis abrió una línea de investigación más amplia. Algunos especialistas comenzaron a comparar los momentos de mayor actividad térmica con los cambios en la anticola. En varios casos, se encontró una coincidencia parcial, lo que sugiere que los fenómenos podrían estar relacionados. Sin embargo, la efectividad de esta correlación no ha sido suficiente para establecer una explicación definitiva. La anticola sigue mostrando variaciones que no pueden relacionarse directamente con los cambios térmicos registrados ni con las fluctuaciones lumínicas descritas anteriormente. Una de las características más desconcertantes de este fenómeno es que la anticola parece desarrollar una ligera curvatura que no coincide con el comportamiento tradicional de las partículas, bajo la influencia del viento solar. En un cometa típico, las partículas más pesadas trazan caminos relativamente rectos, suavemente influenciados por la gravedad y por la presión solar. En el caso de 3I Atlas, la anticola mostró curvaturas sutiles que sugieren la presencia de fuerzas adicionales, actuando sobre el material eyectado. Esta curvatura no es lo suficientemente pronunciada como para indicar una interacción extrema, pero sí lo bastante visible como para descartar una simple coincidencia geométrica. Los astrónomos comenzaron entonces a considerar si la anticola podría contener una mezcla de partículas más compleja de lo habitual. Si parte del material estuviera compuesto por granos porosos o fracturados que respondieran de manera distinta a la radiación solar, esto podría generar una desviación inesperada. Pero una vez más, esta explicación no se alinea completamente con la dirección específica observada.
El problema no es solo la presencia de la anticola, sino la orientación exacta en la que se encuentra, que no coincide con los modelos de dispersión ni con la trayectoria actual del objeto. Conforme los días avanzaron, la anticola fue ganando definición. Esto permitió estudiar la distribución de las partículas con más detalle. Algunos patrones interesantes comenzaron a surgir, especialmente en relación con la forma en que la anticola parecía responder a cambios mínimos en la intensidad de la coma. Estos cambios no eran visibles a simple vista, pero sí detectables en las imágenes procesadas por los observatorios. La idea de que se trata de un fenómeno multifactorial comenzó a ganar terreno. La combinación del comportamiento térmico, la fragmentación silenciosa y las variaciones lumínicas podría estar interactuando de maneras que todavía no se comprenden completamente. Al final, lo único seguro es que la anticola de Tracy Atlas no responde a las explicaciones convencionales. Su formación temprana, su dirección anómala y su desarrollo, independiente de las condiciones geométricas esperadas, indican que el objeto está sometido a un conjunto de procesos físicos que difieren de los cometas locales conocidos. Esta anomalía constituye una de las evidencias más significativas de que 3I Atlas presenta particularidades únicas, probablemente derivadas de su origen interestelar y de la compleja mezcla de materiales que lo conforman. Desde que se detectó por primera vez la presencia de una coma bien definida alrededor de Tracy Atlas, los astrónomos comenzaron a notar que su estructura no seguía el patrón típico de los cometas que transitan por el sistema solar. En la mayoría de los casos, una coma presenta una distribución más o menos esférica o ligeramente elongada en la dirección del viento solar. Sin embargo, en este objeto interestelar, la coma mostró desde el inicio una asimetría que resultaba difícil de explicar con los modelos convencionales. Con el paso de las semanas, esta asimetría no solo persistió, sino que comenzó a mostrar cambios bruscos en su forma y densidad, lo cual llamó la atención de la comunidad científica debido a su naturaleza irregular e inestable. El primer indicio claro de esta inestabilidad provino de observaciones directas realizadas por telescopios, equipados con filtros especializados para estudiar la emisión de gas y polvo. Algunas exposiciones revelaron que la coma era más densa en un lado y sorprendentemente tenue en el otro, aunque la orientación del objeto con respecto al Sol no justificaba esa diferencia. En condiciones normales, la mayor concentración de material debería estar situada en la región enfrentada a la radiación solar, donde los procesos de sublimación suelen ser más activos. Pero en el caso de Tracy Atlas, esta lógica no se cumplía. La región de mayor emisión parecía desplazarse constantemente de un lado a otro sin obedecer a un patrón claro. Lo que más intrigó a los investigadores es que esta variabilidad no podía atribuirse simplemente a la rotación del objeto. En un cometa típico, la liberación de material sigue un ritmo coherente con su giro, lo que origina una coma que cambia de forma de manera predecible. Pero las imágenes de 3I Atlas mostraban cambios repentinos que no coincidían con el periodo de rotación estimado. Esto sugería que existían fuentes de emisión distribuidas de manera irregular en la superficie, activándose y desactivándose en tiempos demasiado cortos como para ser explicados por procesos térmicos convencionales. Una de las hipótesis más exploradas fue que el objeto podría tener una superficie extremadamente heterogénea, compuesta por regiones con diferentes clases de materiales que reaccionan de distintas maneras ante la mínima cantidad de energía solar disponible. Algunos compuestos, por su naturaleza, pueden sublimarse incluso a temperaturas extremadamente bajas, generando pequeños chorros, que alteran la distribución de la coma sin necesidad de grandes incrementos de calor. Estos chorros podrían aparecer y desaparecer en cuestión de minutos, afectando drásticamente la forma y densidad de la nube de gas y polvo que rodea al objeto. Para investigar esta posibilidad, los expertos realizaron simulaciones basadas en la composición espectral observada hasta el momento. Los modelos mostraron que ciertos materiales presentes en 3I Atlas podrían sublimarse de manera intermitente debido a su sensibilidad a cambios mínimos en la radiación. Sin embargo, aunque esta teoría explicaba parte de la asimetría,
no lograba justificar por completo la magnitud de los cambios observados. En varios casos, la coma parecía expandirse rápidamente hacia una región específica sin que existiera un aumento correspondiente en la emisión, detectado por los instrumentos. Fue entonces cuando se planteó otra posibilidad. La estructura interna del objeto podría estar jugando un papel más importante de lo esperado. Si 3C Atlas tuviera cavidades internas o zonas porosas, pequeñas cantidades de calor podrían filtrarse hacia su interior y luego liberarse de manera súbita, provocando emisiones localizadas que alterarían la forma de la coma. Este tipo de comportamiento ha sido observado en algunos cometas del sistema solar, especialmente en aquellos con estructuras debilitadas por procesos de erosión. Sin embargo, la escala de las variaciones en 3I Atlas parecía ser mayor, lo cual indica que su estructura interna podría ser considerablemente más compleja de lo que se pensaba inicialmente. Para probar esta idea, varios equipos compararon la evolución de la coma con datos térmicos obtenidos en días anteriores. Aunque no existía una correlación directa entre los parches calientes descritos en la parte 3 y los cambios en la coma, sí se detectaron coincidencias temporales que sugerían que ambos fenómenos podrían estar relacionados. Algunas regiones de la coma parecían intensificarse justo después de que se registraban variaciones térmicas, lo cual apunta a que los procesos de calentamiento interno podrían estar impulsando la emisión de material. Otra observación relevante fue el comportamiento de las partículas más finas dentro de la coma. Estas partículas no se comportaban de manera uniforme bajo la influencia del viento solar. Las imágenes revelaron que algunas zonas parecían resistir más el movimiento del viento, como si estuvieran compuestas por partículas más densas o con propiedades reflectivas diferentes. En ciertos momentos, la coma adoptaba una forma elongada hacia una dirección inesperada, mientras que en otros adquiría un aspecto más comprimido, indicando que la composición del material liberado variaba constantemente. Este tipo de variabilidad sugiere que 3I Atlas podría estar emitiendo diferentes clases de partículas, según las condiciones locales de su superficie o interior. Si la mezcla de materiales es compleja, algunos granos podrían liberarse con mayor facilidad que otros, y su comportamiento bajo la radiación y el viento solar sería distinto. Esto podría explicar por qué algunas regiones de la coma cambian más rápido que otras y por qué su densidad varía de manera tan irregular. La inestabilidad de la coma también llamó la atención porque podría estar relacionada con las otras anomalías ya descritas. Si el objeto está fragmentándose de manera silenciosa, como se mencionó anteriormente, la liberación de partículas más grandes podría estar alterando la dinámica de la coma. De igual manera, si existen cambios térmicos localizados que afectan la emisión de volátiles, estos podrían contribuir a una distribución asimétrica del material. Incluso la variabilidad lumínica descrita en la parte 2 podría estar conectada con estos procesos, ya que cambios en la composición o densidad de la coma afectarían la manera en que la luz solar se refleja. Los investigadores también estudiaron la posibilidad de que la coma estuviera respondiendo a microvariaciones en el viento solar que pasaran desapercibidas para los instrumentos actuales. Aunque los registros disponibles no muestran fluctuaciones importantes, es posible que pequeñas alteraciones locales puedan influir en el comportamiento de partículas muy sensibles. Sin embargo, esta explicación no basta para justificar todos los cambios observados, especialmente aquellos que ocurren de forma súbita y sin un patrón aparente. En cualquier caso, lo que está claro es que la coma de 3I Atlas no encaja en el modelo estándar que describe a los cometas del sistema solar. Su asimetría persistente y su inestabilidad extrema indican que este objeto interestelar está sometido a una combinación de procesos físicos que aún no se comprenden totalmente. La compleja interacción entre composición, estructura interna, variabilidad térmica y emisión de partículas crea un comportamiento que desafía las expectativas más conservadoras de los modelos existentes. Por estas razones, su estudio se ha convertido en una prioridad para los observatorios que siguen de cerca la evolución del objeto. Cada nueva imagen proporciona información crucial
que puede ayudar a descifrar la naturaleza de esta inestabilidad. Aunque los datos actuales no permiten una explicación definitiva, sí indican que 3I Atlas podría ser un ejemplo único de cómo se comportan ciertos cuerpos interestelares bajo las condiciones específicas del sistema solar exterior. Su coma asimétrica e inestable representa una pieza fundamental en el rompecabezas que aún se está armando. Cuando los primeros cálculos de la trayectoria y la velocidad de 3I Atlas fueron confirmados por distintos observatorios, la comunidad científica consideró que la información era estable y confiable. Un objeto interestelar que atraviesa el sistema solar suele mantener una trayectoria hiperbólica, bien definida, influenciada únicamente por la gravedad del Sol y, en menor escala, por los planetas cercanos. Sin embargo, conforme se acumularon más mediciones de precisión, comenzaron a detectarse pequeñas variaciones en la velocidad aparente del objeto que no coincidían con las previsiones iniciales. Estas fluctuaciones, aunque extremadamente sutiles, fueron constantes en diferentes observaciones y se hicieron más evidentes cuando se compararon los datos obtenidos desde diferentes regiones del mundo. La idea de que un objeto interestelar pudiera presentar cambios detectables en su velocidad aparente no es del todo inesperada. En teoría, cualquier cuerpo sometido a liberación de material podría experimentar una ligera aceleración o desaceleración debido a la fuerza de reacción generada por la expulsión de partículas. Este fenómeno ha sido observado en algunos cometas del sistema solar, especialmente cuando atraviesan regiones de intensa radiación solar. Sin embargo, en el caso de 3I Atlas, las condiciones actuales no deberían generar un efecto tan perceptible. La distancia al Sol es considerablemente grande y, según los modelos conocidos, la sublimación de volátiles debería ser mínima, insuficiente para provocar variaciones medibles en la velocidad. Los investigadores comenzaron entonces a analizar si estas pequeñas fluctuaciones podían estar relacionadas con la asimetría de la coma o con los chorros intermitentes de material descritos anteriormente. En teoría, un chorro intenso podría empujar ligeramente al objeto, generando un cambio en su trayectoria o velocidad, pero los cambios detectados en 3I Atlas eran demasiado irregulares para atribuirlos únicamente a este fenómeno. Algunos incrementos parecían coincidir con momentos de actividad térmica o con intensificaciones en la coma, pero no existía una correlación clara que permitiera establecer una relación directa. Una de las dificultades en este análisis es que cualquier medición de velocidad a grandes distancias está sujeta a márgenes de error, derivados de la calidad de los instrumentos, el tiempo de exposición y la posición relativa de los observadores. Para descartar errores, la comunidad científica comparó datos de múltiples telescopios, incluyendo aquellos equipados con técnicas de astrometría de alta resolución. La consistencia entre estas mediciones reforzó la idea de que las variaciones observadas eran reales y no producto de imprecisiones instrumentales. La siguiente pregunta que surgió fue si estas fluctuaciones podían estar causadas por el viento solar. Aunque la influencia del viento solar sobre objetos grandes suele ser mínima, algunos cometas han mostrado respuestas inesperadas cuando atraviesan regiones con turbulencias magnéticas. En el caso de 3I Atlas, los registros del viento solar no mostraron variaciones significativas que coincidieran con los momentos en que se detectaron cambios en la velocidad. No obstante, existe la posibilidad de que pequeñas microvariaciones pasaran desapercibidas para los instrumentos actuales, influyendo de manera sutil en el comportamiento del objeto. Aún así, esta explicación no es completamente satisfactoria, ya que no logra justificar todas las irregularidades observadas. Una teoría alternativa sugiere que la variación en la velocidad aparente podría no provenir de cambios físicos en el movimiento del objeto, sino de alteraciones en su forma o en la distribución de material alrededor de él. Si la coma cambia rápidamente de densidad, o si partículas más pesadas se reorganizan de manera repentina, el centro óptico del objeto podría desplazarse ligeramente. Esto podría generar la ilusión de una variación en la velocidad, cuando, en realidad, se trata de una modificación en la posición aparente del núcleo debido
a cambios en el material circundante. Esta hipótesis gana fuerza porque coincide con la asimetría e inestabilidad mencionadas en partes anteriores. Sin embargo, incluso la explicación del centro óptico requiere una distribución altamente irregular del material, capaz de alterar la percepción del núcleo de forma consistente entre múltiples observatorios. Esto implica que 3I Atlas no solo tiene una coma inestable, sino que también podría estar expulsando material de manera desigual en diferentes momentos. Este escenario coincide con los parches térmicos y con la fragmentación silenciosa, lo cual sugiere que varios de los fenómenos observados podrían estar interconectados. Para explorar esta posibilidad, un grupo de astrofísicos desarrolló un modelo que integra la emisión de partículas, el comportamiento térmico y las irregularidades en la coma. Sus simulaciones mostraron que, bajo ciertas condiciones muy específicas, un objeto podría presentar variaciones aparentes en su posición que se interpretan como cambios en la velocidad. Sin embargo, estas condiciones requieren una combinación de factores que rara vez se observan en un solo objeto: una superficie extremadamente heterogénea, una liberación irregular de material, cambios térmicos abruptos y un entorno relativamente estable del viento solar. Sorprendentemente, todos estos factores han sido reportados en 3I Atlas, lo cual hace que el modelo sea plausible, aunque aún no definitivo. Otra posible explicación considerada por los expertos se relaciona con el comportamiento interno del objeto. Si existieran tensiones en su estructura, debido a diferencias en la composición o a cavidades internas, es posible que parte del material se desplace internamente, modificando ligeramente el momento angular del objeto. Aunque esto no generaría una aceleración significativa, sí podría alterar su orientación y, en menor medida, su trayectoria aparente. Para evaluar esta idea, los científicos compararon los datos de orientación obtenidos durante semanas consecutivas. Aunque se observaron microvariaciones, no fueron lo suficientemente grandes como para explicar por completo las fluctuaciones en la velocidad aparente. Finalmente, se consideró la posibilidad de que los cambios en la iluminación del objeto y de la coma estuvieran afectando la medición astrométrica. Cuando un objeto muestra variaciones lumínicas bruscas, el punto más brillante puede desplazarse ligeramente, creando la ilusión de un cambio en la posición. Este efecto es especialmente relevante en objetos que no presentan un núcleo visible claramente definido, como parece ser el caso de 3I Atlas. Si la coma influye de manera significativa en la luz que llega a los telescopios, cualquier alteración en su densidad podría cambiar la ubicación del punto de referencia, utilizado para calcular la velocidad. Esta explicación es consistente con los patrones observados, aunque no es suficiente para resolver todas las discrepancias. Lo que resulta innegable es que las variaciones en la velocidad aparente representan una de las anomalías más relevantes para comprender el comportamiento de 3I Atlas. Si estas fluctuaciones son reales, y no solo una ilusión óptica, podrían indicar que el objeto experimenta fuerzas adicionales más allá de la gravedad solar y de la sublimación de volátiles. Sí, por otro lado, se trata de un efecto combinado de la inestabilidad de la coma y de la variabilidad lumínica. Entonces las mediciones tradicionales podrían estar captando los efectos secundarios de una estructura extremadamente compleja. En cualquier escenario, estas variaciones representan un desafío para los métodos clásicos de seguimiento de trayectorias. Los astrónomos continúan recopilando datos con mayor frecuencia y precisión para determinar si existe alguna periodicidad oculta en estos cambios. Si logran identificar un patrón estable, esto podría ayudar a construir un modelo más preciso sobre la dinámica de objetos interestelares y sobre cómo interactúan con el entorno del sistema solar. Por ahora, la comunidad científica reconoce que 3I Atlas no sigue las reglas establecidas por los cometas y objetos locales. Su comportamiento parece responder a una combinación de factores físicos que raramente coinciden en un solo cuerpo. Las variaciones en la velocidad aparentes son solo una pieza más en un rompecabezas que, al unirse con las otras anomalías descritas, revela que este objeto podría ser mucho más complejo de lo que se había pensado al momento de su descubrimiento.
En condiciones normales, un objeto que viaja tan lejos del Sol como 3I Atlas debería experimentar una interacción mínima con el viento solar. A esas distancias, la densidad del flujo de partículas emitidas por el Sol es tan baja que su influencia suele ser insuficiente para generar efectos visibles sobre la estructura de un cometa y mucho menos sobre su trayectoria o su distribución de polvo. Sin embargo, las observaciones recientes indican que 3I Atlas está respondiendo al viento solar de una manera sorprendentemente intensa, casi exagerada para su entorno actual. Esta reacción inesperada llamó la atención de la comunidad científica, que comenzó a examinar de cerca la dinámica del objeto para comprender qué procesos físicos podrían estar amplificando su sensibilidad al ambiente heliosférico. Los primeros indicios de esta interacción exagerada provinieron de la forma en que se deformaba la coma en momentos donde se registraron cambios mínimos en la dirección del viento solar. Aunque los satélites dedicados a monitorear el entorno espacial indicaron que las variaciones eran leves, las imágenes de la coma mostraban cambios notables en su orientación, como si el objeto estuviera siendo empujado por un viento mucho más fuerte del que realmente estaba presente. Esta discrepancia llevó a los investigadores a cuestionar si los modelos actuales describen adecuadamente cómo ciertos materiales interestelares reaccionan a la presión ejercida por el flujo solar. Lo más intrigante es que estos cambios no parecían seguir un patrón regular. En algunos casos, una variación del viento solar muy pequeña provocaba un efecto grande en la coma. En otros, cambios más pronunciados no generaban una respuesta significativa. Este comportamiento errático sugiere que la reacción del objeto no depende solamente de la intensidad del viento, sino también de su composición, estructura interna o estado superficial en el momento de la interacción. Esto coincide con las anomalías discutidas anteriormente, especialmente con la asimetría en la coma y las variaciones térmicas que podrían estar afectando la liberación de material. Con la finalidad de comprender este fenómeno, se realizaron simulaciones que mostraron cómo diferentes tipos de partículas reaccionarían al viento solar bajo condiciones similares a las de 3I Atlas. Los resultados indicaron que ciertos granos extremadamente finos podrían ser más sensibles a pequeñas fluctuaciones del entorno. Si el objeto está liberando partículas de ese tipo con mayor frecuencia, esto explicaría por qué su coma parece amplificar la respuesta al viento solar. Sin embargo, la magnitud del efecto visible en las observaciones seguía siendo mayor de lo que los modelos podían reproducir. Algo estaba aumentando de manera significativa la superficie efectiva sobre la cual el viento solar actuaba. Una teoría sugiere que el objeto podría poseer una capa superficial muy porosa, lo que incrementaría drásticamente la superficie de interacción con las partículas del viento solar. En un objeto altamente poroso, incluso una presión mínima puede generar respuestas visibles, especialmente si la emisión de polvo proviene de materiales extremadamente ligeros. Este escenario coincidiría con la fragmentación silenciosa discutida anteriormente, ya que la presencia de pequeños fragmentos liberados de la superficie podría contribuir a una nube de partículas finas que responden de manera exagerada al viento solar. Sin embargo, esta hipótesis no explica completamente los cambios súbitos que se observaron en la orientación de la coma. En varios momentos, la coma pareció girar o deformarse con una rapidez que no se corresponde con las leyes clásicas que describen la dinámica de las partículas cometarias. Bajo la influencia del Sol, este tipo de comportamiento requiere no solo sensibilidad aumentada, sino también un mecanismo que transmita rápidamente las perturbaciones a través de la nube circundante. Esto llevó a los investigadores a considerar si el viento solar podría estar actuando sobre zonas específicas del objeto o la coma que contienen materiales con propiedades inusuales. Otra idea explorada es que ciertas partículas emitidas por 3I Atlas podrían estar cargadas eléctricamente de manera más eficiente que las partículas típicas de cometas del sistema solar. Si la emisión de partículas está acompañada de descargas electrostáticas o de procesos eléctricos inducidos por el comportamiento térmico irregular, estas partículas podrían interactuar de manera más
fuerte con el campo magnético del viento solar. Esto permitiría que pequeñas variaciones en el campo magnético generaran efectos grandes y visibles sobre la distribución del material. A pesar de que esta teoría tiene precedentes en estudios sobre el polvo espacial, no existen aún datos suficientes para confirmarla. Los instrumentos que estudian la polarización de la luz dispersada por el objeto han mostrado señales que podrían interpretarse como evidencia de partículas cargadas, pero la información no es concluyente. La distancia y el brillo relativamente débil del objeto complican la obtención de datos de alta precisión. No obstante, la coincidencia entre estas observaciones preliminares y los cambios abruptos en la coma refuerza la posibilidad de que el viento solar esté actuando de manera indirecta a través de efectos eléctricos o magnéticos. Una tercera línea de investigación se centra en la estructura interna del objeto. Si 3I Atlas contiene cavidades o fracturas en su interior, el viento solar podría penetrar sutilmente en estas zonas, generando diferencias de presión que afectarían la liberación de partículas. Aunque este proceso sería extremadamente débil en condiciones normales, podría ser significativo en un objeto cuya superficie esté compuesta por materiales frágiles o cuya estructura interna esté debilitada por efectos acumulados durante su viaje interestelar. Este escenario coincide con el comportamiento térmico irregular y la fragmentación silenciosa ya mencionadas. Hay otro aspecto importante que ha generado debate entre los científicos: la posible influencia de la orientación del objeto. Si el eje de rotación de 3I Atlas está inclinado de una manera particular, ciertas regiones podrían exponerse al viento solar de forma alternada, amplificando su efecto. Pero hasta ahora no existe una confirmación precisa de dicho eje, y las estimaciones actuales no permiten explicar todos los cambios observados. Incluso si la orientación fuera un factor, seguiría siendo insuficiente para justificar la magnitud de las deformaciones en la coma. Finalmente, algunos investigadores han considerado si el material liberado por 3I Atlas podría contener mezclas muy diferentes a las encontradas en cometas típicos. Si el objeto procede de un sistema estelar con condiciones químicas distintas, es posible que su polvo tenga propiedades aerodinámicas o electromagnéticas atípicas. Esto podría hacer que su respuesta al viento solar fuera mucho más exagerada de lo que se observaría en objetos formados en el entorno solar. Aunque esta explicación es coherente con la naturaleza interestelar del objeto, todavía requiere evidencia espectral más detallada. Lo que está claro es que la interacción de 3I Atlas con el viento solar no puede ser explicada completamente por los modelos actuales. Su comportamiento sugiere que está sometido a procesos físicos complejos que involucran composición, estructura interna, emisión irregular de partículas y posiblemente cargas eléctricas. Cada una de estas características podría contribuir parcialmente al fenómeno, pero ninguna explicación individual logra abarcar todo lo que se observa en tiempo real. La relevancia de esta anomalía es enorme, porque podría ofrecer información valiosa sobre cómo interactúan los objetos interestelares con el entorno heliosférico. Si 3I Atlas realmente amplifica su reacción al viento solar debido a sus propiedades únicas, esto podría implicar que muchos otros objetos provenientes de sistemas diferentes se comporten de manera similar. Comprender este fenómeno permitirá desarrollar modelos más precisos y ampliar nuestro conocimiento sobre los materiales que circulan por la galaxia. La llegada de telescopios de nueva generación ha marcado un punto decisivo en el estudio de 3I Atlas. Durante las primeras etapas del análisis, la mayoría de las observaciones provenía de instrumentos ya establecidos como Pan-STARRS, Subaru o algunos observatorios terrestres equipados con cámaras de alta sensibilidad. Sin embargo, la incorporación de tecnología más reciente permitió observar detalles que hasta entonces habían pasado desapercibidos. Entre los instrumentos más esperados se encuentra el observatorio Vera C. Rubin, cuya capacidad para capturar secuencias rápidas y de amplio campo ha comenzado a ofrecer datos fundamentales sobre el comportamiento del objeto. Aunque la instalación aún no opera a su máximo rendimiento, las imágenes preliminares proporcionaron información clave para entender los cambios dinámicos
que 3I Atlas ha experimentado en las últimas semanas. Una de las primeras contribuciones importantes del Vera, Rubin, fue registrar con gran precisión las fluctuaciones en la luminosidad del objeto, que habían sido tema de debate constante. Este telescopio, diseñado para monitorear el cielo nocturno con una frecuencia sin precedentes, permitió comparar la curva de luz de 3I Atlas en intervalos extremadamente cortos. Esto puso en evidencia que algunos cambios lumínicos ocurrían en escalas de tiempo más breves de lo que se pensaba, mostrando variaciones que no podían atribuirse únicamente a su rotación o a procesos térmicos lentos. Las observaciones captaron microfluctuaciones que parecían coincidir con cambios repentinos en la forma de la coma, lo que fortaleció la idea de que la emisión de partículas finas juega un papel crucial en la apariencia del objeto. Otra contribución valiosa provino del análisis de la estructura de la anticola y de la cola secundaria. Las imágenes del Vera Rubin revelaron pequeñas discontinuidades en la distribución del material, como si existieran zonas donde la densidad del polvo cambiara abruptamente. Esto sugiere que los chorros de emisión no son uniformes y que la actividad del objeto está dividida en regiones con comportamientos distintos, aunque algunos modelos ya apuntaban hacia la existencia de zonas activas y pasivas en la superficie. La resolución obtenida por los nuevos telescopios permitió observar variaciones tan sutiles que antes quedaban ocultas en la luminosidad general. A la par de estas observaciones terrestres, los telescopios espaciales también empezaron a contribuir con información inédita. Aunque el Hubble y el James Webb tienen limitaciones en cuanto al seguimiento de objetos rápidos o muy débiles, ambos lograron recopilar espectros de alta calidad que confirmaron la presencia de compuestos inusuales en la superficie y en la coma. El espectro mostró proporciones inesperadas de ciertos volátiles que no coinciden con los patrones observados en cometas formados en el sistema solar. Esta mezcla distintiva podría ayudar a explicar algunas de las anomalías térmicas y lumínicas, aunque aún es necesario analizar con mayor profundidad cómo interactúan estos compuestos bajo condiciones extremas. El James Webb proporcionó además algo especialmente valioso: datos sobre la distribución térmica en la superficie del objeto. Aunque las imágenes térmicas no tienen la resolución suficiente para mapear cada detalle, sí permitieron identificar que las zonas calientes detectadas anteriormente no son artefactos instrumentales, sino regiones reales donde la energía se distribuye de manera diferente. El Webb mostró que algunas áreas parecen calentarse y enfriarse en tiempos muy cortos, un comportamiento que no coincide con la respuesta térmica, típica de los materiales cometarios conocidos. Esta observación refuerza la idea de que 3ET Atlas posee una composición inusual, posiblemente con estructuras que favorecen la absorción y liberación rápida de energía. Por otro lado, un grupo de radiotelescopios en red, como el Atacama Large Millimeter Array, ALMA, logró detectar emisiones débiles en longitudes de onda asociadas con moléculas específicas. Aunque los datos aún están en proceso de análisis, los primeros informes sugieren la presencia de compuestos orgánicos simples y de granos de polvo más densos de lo esperado. Este hallazgo es importante porque estos materiales podrían explicar la sensibilidad exagerada del objeto al viento solar, ya que los granos densos o de composición particular pueden reaccionar de maneras muy diferentes a la radiación y al campo magnético solar. La combinación de todos estos datos generó la necesidad de actualizar los modelos dinámicos utilizados para entender el comportamiento del objeto. Los simuladores tradicionales se basaban en parámetros relativamente simples: masa estimada, velocidad, distancia al Sol y cantidad aproximada de material emitido. Pero con la información nueva, los modelos deben considerar la compleja interacción entre los volátiles detectados, la liberación irregular de material, las propiedades térmicas inusuales y la forma asimétrica de la coma. Varios equipos de investigación comenzaron a desarrollar simulaciones tridimensionales que incorporan estos factores, buscando reproducir las anomalías mencionadas en partes anteriores. Las primeras simulaciones muestran patrones interesantes. En ciertos escenarios, si la superficie del objeto contiene regiones
que subliman a temperaturas extremadamente bajas, podría generarse una emisión irregular de partículas que, combinada con pequeñas variaciones en la radiación solar, daría lugar a algunos de los efectos visibles: la fluctuación lumínica, la inestabilidad de la coma y los cambios inesperados en la orientación de la anticola. Sin embargo, estas simulaciones no logran explicar por completo la magnitud de los efectos observados, lo que lleva a pensar que aún falta información clave sobre la estructura interna del objeto o sobre la composición molecular precisa del material que lo compone. Otra aportación importante proviene de los telescopios, que siguen la posición del objeto con precisión astrométrica. Estas mediciones confirmaron que algunas de las variaciones en la velocidad aparente podrían estar relacionadas con cambios momentáneos en la distribución del material en la coma. Los datos muestran que el centro óptico del objeto se desplaza ligeramente en ciertos momentos, lo que coincide con las emisiones irregulares detectadas. Este tipo de desplazamientos es extremadamente difícil de medir sin instrumentos de alta precisión, pero los nuevos telescopios permiten rastrear estos cambios con mayor exactitud, fortaleciendo la idea de que muchas de las anomalías no provienen del núcleo directamente, sino de la dinámica del material emitido. Finalmente, la colaboración internacional entre observatorios ha sido fundamental. Al combinar datos de telescopios terrestres, espaciales y radiotelescopios, los científicos pudieron trazar un mapa más completo de las actividades del objeto. La sincronización entre estas observaciones permitió detectar eventos que habrían sido imposibles de analizar de forma aislada. Por ejemplo, algunas fluctuaciones lumínicas coincidieron con cambios térmicos, registrados casi al mismo tiempo por el Webb, y con alteraciones en la coma detectadas por el Vera Rubin. Este tipo de correlación entre instrumentos distintos, cada uno observando un fenómeno diferente, otorga un nivel de confianza mucho mayor a las conclusiones. En resumen, los nuevos telescopios no solo han confirmado las anomalías previamente detectadas en 3I Atlas, sino que han revelado un conjunto aún más amplio de comportamientos inusuales. Gracias a la información inédita recopilada en múltiples longitudes de onda, hoy está claro que este objeto interestelar posee características extremadamente complejas que requieren modelos avanzados para ser entendidas. Su estudio representa una oportunidad única para comprender la diversidad de cuerpos que pueden existir más allá del sistema solar, así como los procesos que gobiernan su interacción con nuestro entorno heliosférico. A medida que se acumularon datos provenientes de múltiples observatorios, tanto terrestres como espaciales, la comunidad científica comenzó a trazar un panorama más amplio sobre el comportamiento de 3I Atlas. Lo que inicialmente parecía ser un cometa interestelar común pronto reveló una serie de propiedades que desafían las expectativas tradicionales. Sin embargo, pese a todas las anomalías registradas, la ciencia se mantiene firme en la necesidad de trabajar dentro de los límites estrictos de los datos verificables, evitando cualquier conclusión apresurada. En esta etapa del análisis, los científicos han comenzado a construir un marco provisional que permite interpretar, hasta donde es posible, lo que está ocurriendo con este objeto inusual. El primer punto importante que se asume es que la composición de 3I Atlas probablemente es distinta a la de los cometas originados dentro del sistema solar. Esta deducción no proviene de una sola observación, sino de la combinación de espectros que revelan volátiles poco comunes, variaciones térmicas inesperadas y un comportamiento dinámico que no coincide con los modelos convencionales. Aunque aún no se conoce con exactitud la mezcla de materiales que compone el objeto, es evidente que su superficie contiene sustancias capaces de sublimarse incluso bajo condiciones extremadamente frías. Este tipo de composición podría explicar una gran parte de las emisiones irregulares, los parches térmicos y la inestabilidad de la coma. Otro punto que la comunidad científica considera como una posibilidad sólida es que el objeto presenta una estructura interna compleja. Las cavidades, fracturas o zonas de distinta densidad podrían influir en la forma en que la energía solar penetra y se redistribuye en la superficie. Este tipo de estructura explicaría no solo la presencia de regiones calientes que aparecen y desaparecen sin un patrón claro,
sino también la emisión irregular de partículas, que afecta la forma de la coma, la dirección de la anticola y posiblemente la variación en la velocidad aparente. Aunque no existe evidencia directa que confirme esta estructura interna, los patrones observados encajan bien con este tipo de escenario. La ciencia también considera ahora que la fragmentación silenciosa observada en el objeto es un fenómeno real y relevante para su evolución. Aunque los desprendimientos son extremadamente pequeños y no producen explosiones visibles, su presencia repetida sugiere que Tracy Atlas está perdiendo masa de manera gradual. Esta erosión podría estar relacionada con tensiones internas acumuladas durante su viaje interestelar o con la sensibilidad extrema de ciertos materiales ante cambios mínimos en la radiación solar. Este proceso, aunque lento, podría desempeñar un papel importante en la forma en que la coma se comporta y en la estabilidad general del objeto. Otro aspecto clave que la comunidad científica ahora incluye en sus modelos es la sensibilidad exagerada del objeto al viento solar. Aunque este fenómeno no está completamente explicado, se reconoce que ciertas propiedades del material emitido por 3I Atlas lo vuelven extremadamente reactivo, incluso bajo la presión mínima del viento solar en las regiones distantes del sistema solar. La presencia de partículas finas, granos cargados eléctricamente o materiales inusuales podría amplificar la respuesta del objeto al ambiente heliosférico. Esto explicaría la deformación súbita de la coma, la orientación cambiante de la anticola y algunos de los desplazamientos en el centro óptico del objeto. Los modelos dinámicos actualizados también consideran que algunas de las variaciones en la velocidad aparente podrían no ser cambios reales en la trayectoria del objeto, sino alteraciones en la percepción causada por la inestabilidad de la coma. La distribución irregular del polvo y del gas puede desplazar la ubicación aparente del núcleo, creando la ilusión de una aceleración o desaceleración. Esto implica que al menos una parte de las anomalías señaladas no se originan en el movimiento del objeto, sino en la forma en que la luz se refleja y se dispersa a través del material expulsado. Esta interpretación es consistente con algunos de los patrones detectados por los telescopios de alta precisión. A pesar de todo esto, la ciencia sigue reconociendo que hay aspectos del comportamiento de 3I Atlas que no tienen explicación completa. La aparición y dirección anómala de la anticola, por ejemplo, sigue siendo un fenómeno difícil de encajar en los modelos existentes. Aunque existen teorías que podrían explicar parte de este comportamiento, ninguna logra abarcar por completo la forma en que esta estructura se forma y evoluciona. Esto indica que hay procesos físicos adicionales que aún no se comprenden totalmente. La misma situación ocurre con los parches térmicos que surgen y desaparecen sin aviso, un patrón que sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes del objeto. Sin embargo, los científicos no consideran estas anomalías como señales de fenómenos extraordinarios, sino como evidencia de que el repertorio de objetos interestelares es más diverso de lo que se pensaba. El estudio de objetos como Oumuamua ya había adelantado la posibilidad de que cuerpos formados en otros sistemas estelares pudieran presentar propiedades que no coinciden con los cometas típicos del sistema solar. 3I Atlas refuerza esa idea, mostrando que su comportamiento es un reflejo de procesos que podrían ser comunes en regiones de formación que aún no conocemos bien. Un punto que la ciencia enfatiza ahora es que el comportamiento de 3I Atlas no contradice ninguna ley física conocida. Aunque sus patrones son inusuales, todos los fenómenos observados pueden explicarse mediante combinaciones de procesos que ya están documentados, aunque en contextos diferentes. Lo que ocurre con este objeto no requiere explicaciones fuera de la física o de la química establecida, sino una comprensión más profunda de cómo materiales distintos reaccionan a condiciones extremas. Esto representa una oportunidad única para revisar y expandir los modelos utilizados para estudiar cuerpos interestelares. Finalmente, la ciencia asume que aún falta mucha información por recopilar. El objeto seguirá siendo monitoreado por telescopios de todo el mundo, especialmente conforme avance por su trayectoria dentro del sistema solar.
Cada nueva observación puede traer datos que confirmen o descarten hipótesis actuales, permitiendo que los modelos se ajusten y se vuelvan más precisos. La combinación de observaciones térmicas, espectrales, fotométricas y astrométricas será crucial para construir una comprensión definitiva de la naturaleza de 3E Atlas. Al final, el consenso científico actual es que 3ET Atlas representa un caso excepcional, pero completamente alineado con la física conocida. Su estudio proporciona una ventana hacia la diversidad de objetos que existen más allá de nuestra vecindad estelar. Cada anomalía observada, lejos de ser un indicio de algo extraordinario, es una oportunidad para aprender más sobre cómo se comportan los cuerpos interestelares y qué secretos sobre otros sistemas planetarios pueden estar ocultos en su composición y dinámica. Lo que la ciencia asume ahora es que estamos frente a un objeto complejo, fascinante y valioso para la comprensión del cosmos, cuyo comportamiento, aunque desconcertante, es una extensión natural de la diversidad física que existe en el universo.